Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arrancamos este espacio, Plaza Albinegra, que dedicamos al Club Deportivo Castellón en Castellón Plaza para hablar del conjunto de la capital de La Plana, que está en lo alto de la tabla clasificatoria y que afronta este domingo un partido en el Sky-Fi Castalia ante el Andorra. Vamos a repasar la última hora del conjunto de la capital de La Plana, que también está con movimientos de mercado, en este caso de salidas. La marcha de Serpeta, que se va cedido al Unionistas de Salamanca, cuarta baja en este mercado de invierno para un Club Deportivo Castellón que ha incorporado a 2 jugadores en esta ventana invernal y que va a intentar este jugador, que todavía pertenece al Club Deportivo Castellón, el centrocampista valenciano, encontrar los minutos que no ha podido hallar en la capital de La Plana y recuperar minutos, recuperar bagaje competitivo antes de su vuelta el próximo verano a Castellón. Y hoy tenemos una visita muy especial porque nos va a acompañar Óscar López, el técnico del Castellón B, el equipo que está en el grupo tercero de Segunda Federación y que con la llegada de este nuevo técnico ha remontado vuelo y ha conseguido 4 buenos resultados. Al menos no ha perdido en ninguno de los 4 últimos partidos que ha disputado y que ha dirigido este entrenador, que llega con bastante experiencia porque ha dirigido a la cantera del Fútbol Club Barcelona y ha dirigido a jugadores que ahora mismo son internacionales y auténticos cracks del fútbol no solo español sino mundial. Y hablaremos con él para que nos cuente un poco su trayectoria, no solo como entrenador, sino también como futbolista, porque ha sido un futbolista destacado, ha jugado la Champions, ha jugado en Primera División y ha tenido una trayectoria importante en el fútbol no solo español, sino también internacional. Y, por cierto, si te gusta estar al día del deporte de la provincia, en Castellón Plaza tenemos un boletín diario solo de deportes. Cada día enviamos al correo electrónico toda la actualidad deportiva de Castellón de forma ordenada y directa. Para suscribirte es muy fácil, puedes hacerlo desde el pie de la web de Castellón Plaza o desde el enlace que aparece al final de las noticias de deportes. Es gratuito, es sencillo y te permite seguir toda la actualidad deportiva de Castellón. Dicho esto, hacemos un breve alto en el camino y entramos en materia. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Atención, en Quadis Leonauto llegan oportunidades únicas de la mano de Spoticar. Solo 30 unidades de vehículos de ocasión con muy pocos kilómetros y totalmente revisados. Estrena un Opel Corsa GS o un Peugeot 208 Ayure, ambos con 4 años de garantía y 1 año de seguro a todo riesgo. Tú eliges Opel Corsa por solo 192 euros al mes o Peugeot 208 por 181 euros al mes. Ven a Quadis Leonauto y hazte con el tuyo. Quadis Leonauto. Nos encontrarás en Castellón y Vila-real. L'Ajuntament de Castelló informa que la Generalitat Valenciana ja ha iniciat la primera fase de les obres de reparació del bucle central de la plataforma del tram. Per aquest motiu, des del dilluns 12 de gener i fins al 27 de febrer, el trajecte des del Grau en sentit Ují canvia parcialment i queden temporalment anul·lades les parades de la Porta del Sol i Rei Don Jaume. La resta del servei es prestarà amb normalitat. Tota la informació en tramcastellón.com. Plaza Albinegra, con Omid Sokut.
Bueno, pues esta mañana el Castellón anunció la salida de Serpeta, que era un secreto a voces porque no estaba teniendo minutos y apuntaba a cambiar de destino, a encontrar minutos en otra entidad, en Primera Federación, y finalmente es el Unionistas el que se ha hecho con los servicios de este futbolista hasta final de temporada en calidad de cedido. Esperemos que tenga minutos. La verdad es que no ha tenido mucha suerte este futbolista en el Castellón porque tuvo esa oportunidad, esa titularidad en la Copa del Rey después de haber jugado 3 partidos de Liga como suplente, y en esta competición tenía la ocasión de mostrarse, de demostrar su valía ante el antoniano, y a los 3 minutos de partido se lesionó, sufrió un golpe en la cabeza y tuvo que ser sustituido, y se truncaron las opciones y la oportunidad para este futbolista en el torneo del CAO, y además como el Castellón perdió ese partido no siguió en competición y no tuvo la posibilidad de exhibirse en este torneo. Así que, desde aquel partido Serpeta no ha tenido la posibilidad de jugar con el Club Deportivo Castellón, ni tan siquiera ha entrado a convocatorias, ha estado ausente en la mayoría de las convocatorias del equipo en Liga, y lo mejor para todos era un nuevo destino, a ver si encuentra minutos en el Unionistas, un futbolista que en pretemporada mostró buenas aptitudes, pero en la Liga, con la competencia que hay y con el nivel que están mostrando los jugadores que están actuando en su demarcación, se hace cada vez más difícil para él encontrar minutos, y en Primera Federación quizás los pueda tener en el Unionistas, un equipo que también cuenta con un albinegro, Pere Marco, que también ha llegado allí, y que vamos a ver si hacen buenas migas ambos en el conjunto salmantino y consiguen encontrar esos objetivos también personales en el conjunto charro. Un Club Deportivo Castellón que sin Serpeta y con las 2 incorporaciones que ha realizado, pues tiene 2 altas y 4 bajas ya confirmadas antes de que se cierre el mercado, que se va a cerrar en poquitos días. Los fichajes de Raúl Sánchez y Álvaro García, que además ya debutaron el pasado fin de semana en el partido frente al Zaragoza, y las bajas de jugadores como Kenneth Mamá, como Nick Markanich, que se marcha cedido al fútbol de Estados Unidos, y Óscar Gil, que ya se marchó y fue la primera baja en el Club Deportivo Castellón al Real Murcia, y que ya ha tenido sus minutos y que ya está teniendo protagonismo. Esta es la 4ª baja de un Club Deportivo Castellón que tiene fichas libres para hacer incorporaciones, y así lo estima oportuno antes del cierre del mercado, y vamos a ver si hace algún movimiento. Yo tengo la impresión de que algo anunciará el conjunto de la capital de La Plana en los próximos días, y vamos a ver si es para mejorar al conjunto albinegro, al equipo de Pablo Hernández, de cara a este tramo decisivo de competición. Estoy seguro de que sí, porque además ya ha fichado buenos elementos que pueden ayudar al conjunto albinegro a encontrar más variantes, como el caso de Raúl Sánchez, que no tuvo ocasión todavía de mostrar todo lo que puede aportar en el Club Deportivo Castellón en ese primer partido. Le ha faltado quizás algo de rodaje, pero puede ser un fichaje muy interesante y que mejore la plantilla. Y Álvaro García, el máximo goleador de Primera Federación, que en este salto de categoría que va a dar y que le ha permitido además debutar en el fútbol profesional con esos últimos minutos que jugó ante el Zaragoza, puede ser un complemento perfecto para los delanteros del conjunto albinegro. Un delantero como Jacobsen, que el otro día volvió a la titularidad y que pues apunta a encontrar esos minutos que le costó hallar en los últimos partidos después de haber salido de una lesión. Y precisamente Jacobsen hoy ha comparecido en la sala de prensa del Sky-Fi Castalia para hablar de esos fichajes que ha realizado el Castellón en el ataque, y le han preguntado si le va a influir a él y si supone más competencia, y ha dicho que no, que él va a seguir trabajando igual y que él lo que tiene que hacer es centrarse en ayudar al equipo. I think that it doesn't matter for me in personal if I mean, for me the motivation shouldn't come from that. Oh, now there was one more striker. I respect him and I see he has some qualities. But of course I also want to play, and I'll just focus on being able to help the team as much as I can, and then of course it's up to the coach who is playing, and of course I don't think any player will
play every minute of the season. I'm motivated, but I'm motivated as I was before Álvaro came. Yeah. Sí, al final es una buena pregunta, pero realmente la motivación no viene de que haya un delantero más, simplemente pues obviamente le respeto y sé las cualidades que tiene, pero bueno, al final nosotros todos queremos jugar y al final es el entrenador el que decide a qué jugador poner. Al final seguro que ningún jugador va a jugar todos los minutos de aquí a lo que quede de temporada, pero bueno, y como digo, ya estaba motivado de antes de que Álvaro viniera. Habrá que ver también qué papel tiene el nuevo fichaje para la punta de ataque del Club Deportivo Castellón, Álvaro García, si va a tener muchos minutos, seguramente oportunidades va a tener, y del papel y del rendimiento que muestre este futbolista dependerá también la participación del resto de delanteros. Cámara, que ha sido titular hasta hace poco, que ha enlazado varias titularidades, y Jacobsen, que era el titular al inicio de temporada, pero vio frustrada esa continuidad debido a esa inoportuna lesión que sufrió justamente cuando estaba en mejor momento y cuando había encadenado 2 partidos seguidos marcando. Ahora ha vuelto a la titularidad y vamos a ver si tiene continuidad en ese 11 inicial del Club Deportivo Castellón, que tiene a este tercer delantero, Álvaro García, que suple a Nick Markanich, que no había tenido protagonismo, que no contaba en los esquemas de Pablo Hernández y que se ha marchado cedido al fútbol de Estados Unidos, no hasta final de temporada, sino hasta la mitad de la próxima temporada, porque su cesión es hasta el 31 de diciembre de 2026. Todo esto para afrontar un partido muy, muy importante para el Club Deportivo Castellón ante el Andorra. Un partido en casa donde se está haciendo fuerte. El Club Deportivo Castellón en Castalia lo está ganando absolutamente todo desde hace 6 jornadas, desde hace 6 partidos, que viene enlazando triunfos y que quiere hacer lo propio ante un rival que está en la parte baja de la tabla clasificatoria, pero que ha reaccionado con el cambio de entrenador, un cambio de técnico que se produjo precisamente a raíz del partido de la primera vuelta que disputaron andorranos y castellonenses, y que acabó ganando el Castellón en ese partido disputado en el Principado, y que ganaron por 1-3. Vamos a ver cómo reacciona el equipo a esta situación tan buena en la tabla clasificatoria y a ese empate que cosechó frente al Zaragoza. Un Castellón que se ha aprovechado del tropiezo de la Unión Deportiva Las Palmas para quedarse en solitario en esa segunda posición, con un punto, eso sí, no es mucha, la ventaja sobre el tercer clasificado, que es el Málaga, empatado a puntos con la Unión Deportiva Las Palmas. Está todo muy apretado, pero una victoria este fin de semana, este domingo, a partir de las 6:30, sería un paso grande, ¿no? Un golpe de autoridad para el Castellón, y le permitiría seguramente abrir brechas sobre alguno de los equipos que están ahí peleando por ese ascenso directo a Primera División. Sobre este encuentro ha hablado también el delantero danés del Club Deportivo Castellón, Adam Jacobsen. I expect that we go out and deliver a good football game, a good match, a fight, but also hopefully we can have the ability to control a lot of the game and press them and to go and win the game. Of course, we want to take the 3 points. That's obvious. I think the fans should come to enjoy and help us, and we'll do our best. Sí, al final espero un partido en el que mostremos un buen fútbol, esperamos dar un buen partido, también un partido sacrificado con mucha lucha, pero en el que esperamos tener la habilidad para poder controlarlo, presionar también al rival, y obviamente queremos ganar el partido y conseguir los 3 puntos, eso es obvio. Y sobre la gente, nada, simplemente decirles que vengan a disfrutar y a ayudarnos, que vamos a dar lo mejor para conseguir la victoria. Bueno, pues la valoración del futbolista del Club Deportivo Castellón, que yo creo que va a repetir titularidad, a pesar de que Cámara lo ha hecho francamente bien, tanto entrando como titular, que ha sido su estatus en los últimos partidos, como haciéndolo de suplente, donde también ha conseguido dar buen rendimiento al conjunto albinegro en forma de goles y de asistencias, porque ha marcado, creo que la mayoría de sus goles los ha marcado como suplente en el conjunto albinegro, y tanto como titular, tanto de titular como de suplente, ha rendido francamente bien, así que es un valor seguro para Pablo Hernández. Y bueno, pues Jacobsen, que desde que se lesionó no ha vuelto a marcar, sí que es verdad que no ha jugado muchos minutos tras esa recuperación de la lesión inoportuna que sufrió, pero bueno, vamos a ver si puede ver puerta próximamente y encontrar esas sensaciones que parecía haber hallado justo antes de lesionarse. Un partido donde el Castellón recupera
a un jugador que estuvo sancionado en el choque frente al Real Zaragoza, a Alberto Jiménez, que apunta a la titularidad en ese centro de la defensa, porque lo ha sido siempre con Pablo Hernández al frente del equipo, y donde hay hasta 8 jugadores apercibidos de sanción, que si ven la tarjeta amarilla en el partido frente al Andorra, se perderán el siguiente en el campo del Real Valladolid, que se va a jugar el domingo siguiente en el Estadio José Zorrilla a las 2 de la tarde. Por cierto, las entradas para ese partido ya están a la venta, así que los aficionados del Castellón que quieran desplazarse a la capital del Pisuerga y seguramente pasar frío allí en Valladolid, pues pueden ya hacer su gestión y retirar esas localidades y acompañar al Club Deportivo Castellón a este choque que también va a ser importante, ¿no?, frente al conjunto pucelano, y también la oportunidad de ver en acción al Club Deportivo Castellón en un histórico estadio como es el campo donde se albergó, fue una de las sedes del Mundial 82 y que bueno, es un escenario bastante bonito para jugar al fútbol y para conseguir, en el caso del Club Deportivo Castellón, 3 puntos que le mantengan ahí en lo alto de la tabla clasificatoria. Como decía, 8 apercibidos de sanción en el Club Deportivo Castellón, que van a jugar este fin de semana o que están a disposición del equipo este fin de semana. La buena noticia es que ninguno de los 6 apercibidos que había el pasado fin de semana vieron la 5ª tarjeta amarilla, pero claro, se sumaron a la lista de amenazados 2 nuevos jugadores, Fabricio Brignani y Usman Cámara, que vieron la 4ª tarjeta amarilla y que se suman a esa lista que también componen Lucas Alcázar, Jeremy Melot, Salva Ruiz, Diego Barri, Marc-Olivier Doué e Israel Suero. Algunos de estos futbolistas son piezas fundamentales en los esquemas del Club Deportivo Castellón. Todos los jugadores del equipo son importantes, aunque no sean todos titulares, han aportado cosas al equipo albinegro, pero hay algunos que son más insustituibles que otros, como es el caso de Melot, que es un jugador que ahora mismo no tiene reemplazo natural en esa banda derecha, en ese lateral derecho del conjunto albinegro, que ya lleva varias semanas aguantando con 4 tarjetas amarillas y esperemos que pueda aguantar mucho más, aunque parece complicado que pueda hacerlo hasta final de temporada, porque por la posición que ocupa y por sus características de juego, evidentemente se expone a ver cartulinas amarillas y puede verla en cualquier momento esa 5ª, y ahí es donde tendrá que buscar soluciones el técnico del Club Deportivo Castellón. Al menos el fondo de armario está funcionando muy bien en el conjunto albinegro, y a pesar de que hay 4 futbolistas que ocupan la línea defensiva en el Club Deportivo Castellón entre los 8 apercibidos de sanción, precisamente esa es la línea que mejor está funcionando ahora mismo en el conjunto albinegro. 3 partidos seguidos sin perder y sin encajar gol. Sin encajar y sin recibir prácticamente ocasiones, salvo el día del Granada, que se recibieron varias ocasiones claras que desbarató el guardameta Matís. En los 2 últimos encuentros los rivales apenas se acercaron a puerta y apenas inquietaron la portería del Club Deportivo Castellón. Ese es el buen trabajo que ha realizado la defensa y también el centro del campo, ese doble pivote formado por Diego Barri y Beñat Guerenabarrena, que lo están haciendo francamente bien y están aportando muchísimo equilibrio, porque además los defensas no solo defienden, sino que se suman al ataque, como hemos visto en el caso de Brignani, que marcó un gol mal invalidado por el árbitro y que está marcando ya varios goles desde que está entrando en las titularidades del conjunto albinegro, así que ese equilibrio existe y la defensa está contribuyendo mucho a ella, y cualquiera que entre en esa línea lo está haciendo francamente bien. El otro día no estuvo Alberto, entró en su lugar Sienra, que llevaba 3 partidos seguidos sin jugar como titular y bueno, realizó una buena actuación y no se notó para nada la baja del defensa gran canario, así que tiene un dilema ahora mismo Pablo Hernández a la hora de formar el 11 inicial y a la hora de elegir entre jugadores que lo están haciendo francamente bien y en una línea en la que no pueden entrar todos. Habrá que elegir entre estos 3 jugadores que lo están haciendo francamente bien: Brignani, Alberto Jiménez y Agustín Sienra, sin olvidarnos de Salva Ruiz, que antes de quedar relegado a la suplencia había hecho buenos partidos como titular, reemplazando a jugadores que estaban lesionados y cumpliendo en una posición que además no era la posición natural suya, como es el de defensa central. Dejamos la actualidad del primer equipo, vamos a hacer una breve pausa y a vuelta de la misma
Vamos a hablar con Óscar López, el entrenador del filial del Club Deportivo Castellón, que ya se encuentra con nosotros en la redacción de Castellón Plaza para hablar de esa reacción del conjunto albinegro, del filial, del equipo que milita en Segunda Federación y que con su llegada al conjunto albinegro, con 4 partidos ya dirigidos, no ha cosechado ninguna derrota y el pasado fin de semana además ganó su primer partido después de 3 empates consecutivos y además en el campo de uno de los equipos punteros del grupo tercero de Segunda Federación como es el Reus y a domicilio. Una pausa y volvemos. El Ayuntamiento de Castellón informa de que la Generalitat Valenciana ya ha iniciado la primera fase de las obras de reparación del bucle central de la plataforma del tram. Por este motivo, desde el lunes 12 de enero y hasta el 27 de febrero, el trayecto desde el Grao en sentido Uji cambia parcialmente y quedan temporalmente anuladas las paradas de la Puerta del Sol y Rey Don Jaime. El resto del servicio se prestará con normalidad. Toda la información en tramcastellón.com. Atención, en Quadis Leonauto llegan oportunidades únicas de la mano de Spoticar. Solo 30 unidades de vehículos de ocasión con muy pocos kilómetros y totalmente revisados. Estrena un Opel Corsa GS o un Peugeot 208 Allure, ambos con 4 años de garantía y 1 año de seguro a todo riesgo. Tú eliges Opel Corsa por solo 192 euros al mes o Peugeot 208 por 181 euros al mes. Ven a Quadis Leonauto y hazte con el tuyo. Quadis Leonauto. Nos encontrarás en Castellón y Vila-real. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i si ho preferixes pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra, con Umid Sokut. Bueno, pues aquí seguimos en Plaza Albinegra hablando del Club Deportivo Castellón y como todos los jueves le dedicamos nuestro tiempo habitual a la cantera del conjunto albinegro y al filial que está de enhorabuena porque viene de ganar ante un rival además de enjundia, ante uno de los candidatos al ascenso a Primera Federación como es el Reus y además lo ha hecho a domicilio donde no ha perdido muchos puntos esta temporada el conjunto catalán, victoria por 2-3 que ha servido además para romper una mala dinámica de resultados, aunque en los últimos partidos el equipo mostró una mejoría y estuvo cerca de esa victoria, de romper esa racha, cosechó empates que le han permitido seguir sumando, pero hacía falta ganar y lo consiguió el pasado fin de semana y tenemos un invitado muy especial porque nos acompaña aquí en Plaza Albinegra el entrenador del amateur, el entrenador del filial, el flamante entrenador del conjunto albinegro, Óscar López. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas y gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y ante todo, enhorabuena porque bueno, el trabajo está dando sus frutos, ¿no? El equipo ya venía con una dinámica de juego muy mejorada, ¿no? Respecto a partidos anteriores, que estaba en una malísima racha y se enderezó con varios empates consecutivos. Hacía falta ganar ese partido y además se ganó en un campo muy difícil, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Llevamos 4 partidos, ¿no?, con los chicos y creo que la evolución está siendo muy buena. Los chicos tienen desde el primer momento una predisposición muy grande para aprender, para interiorizar en esa mochila, ¿no?, que llamamos conceptos, gestiones de juego, interpretar partido, interpretar situaciones de juego a un nivel muy bueno. Entonces es de agradecer por nuestra parte y de qué manera podemos demostrar o de qué manera podemos coger y trasladarles a ellos o devolverles esa predisposición, pues ayudándoles a mejorar, a tener situaciones de juego propicias para poder llegar a conseguir lo que queremos, básicamente. Uh-huh. Y que los jugadores crean que pueden con cualquiera, ¿no? Porque en una situación de malos resultados y de sequía de victorias no es fácil para un futbolista y sobre todo para un jugador joven creer en sus posibilidades, tener fe en que puede enderezar el rumbo y ahí el cuerpo técnico es muy importante para ayudarle y para animarle también, ¿no? Sí, al final los chicos se encuentran pues con veteranos de la categoría. La segunda ref es una división muy competida, muy potente, en la que bueno, hay muy poco tiempo muchas veces para poder gestionar o dominar el balón. Entonces los chicos esa pequeña falta de experiencia, ¿no?, que al final con el tiempo la van a adquirir, pues no hay mucho tiempo para coger y aclimatarse. Entonces
todo lo que podamos coger y aportarles y ayudarles para que puedan gestionar mucho mejor todas esas situaciones de juego y con el menor tiempo posible, que las sepan resolver, pues mucho mejor. Esa es la función del staff. Tienes también a tu ayudante que te acompaña, es inseparable, Alex Álvarez, al que tenemos también aquí. Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Dinámica francamente positiva en un equipo que tiene un proyecto además bonito de cantera, el Club Deportivo Castellón que quiere seguir también creciendo no solo en su primer equipo, sino también a través del fútbol base y que tiene un equipo en segunda federación que está compitiendo francamente bien y sobre todo en estos últimos partidos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, el equipo, en estos últimos resultados se veía una progresión que iba en una dinámica ascendente y bueno, esta victoria, el último partido, ha ayudado al equipo a confiar, a creer en ellos mismos, que son capaces de salir de esta situación y de competirle a cualquiera, como bien has dicho. Esto es un trabajo de equipo, ¿no? No solo en el terreno de juego con los futbolistas, sino también en el banquillo, el staff que se tiene que complementar bien para preparar los partidos y para formar a los jugadores, ¿no, Óscar? Sí, por supuesto. La verdad es que estoy muy contento con el staff que tengo. Soy un privilegiado porque al final cada uno es muy bueno en su faceta. El analista con lo suyo, el preparador físico con lo suyo, entrenador de porteros, fisio. Y al final lo que intentamos es poder llegar al jugador de muchas maneras para que ellos tengan esa capacidad de cada vez ir creciendo en el mundo profesional, que lo tienen aquí al lado. Tú tienes una experiencia como entrenador en el fútbol base del Fútbol Club Barcelona, que es una de las canteras, si no la cantera de referencia del fútbol mundial. La cantidad de jugadores que están saliendo no ahora, sino desde hace ya bastante tiempo, habla muy bien del trabajo de los técnicos, del trabajo del club y de la estructura que tiene el Fútbol Club Barcelona con el fútbol base. Pero antes tú te formaste como jugador precisamente en la Masía, en la cantera del Fútbol Club Barcelona, pasando por todas las categorías del club para llegar al primer equipo, ¿no? Sí, al final, mamé bastante todas las categorías, sí, desde pequeñito, desde los 8 años, que incluso ya entré porque había unas pruebas anteriormente que se hacían con un diario, que los padres pues rellenaban una inscripción y la enviaban al club porque pedían jugadores para tener a prueba, para verlos, a ver qué tal. Y sí, mi madre me inscribió, hicimos una prueba durante medio año, creo que todos los fines de semana íbamos para allá, y a los 8 años entré sin ser Alevín B, era un Benjamín, pero no había etapa de categoría Benjamín en esa época. Y sí, pasé por todas las categorías, mamando pues todo ese ADN un poco de club, de asociarse, de combinar, de intentar viajar todos con el balón juntos, de acompañar el juego a campo contrario y llevarlo a campo contrario para someter al rival, para dominarlo, para desestructurarlo cuando se cree conveniente, y conseguir al final pues llegar al primer equipo también y debutar, estar un par de años. ¿Y qué tiene el Fútbol Club Barcelona para que saque tantos jugadores? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el truco? Porque, como he dicho, no es algo que esté pasando ahora con la cantidad de jugadores que tiene su primer equipo procedentes de la cantera, sino que ya viene desde hace bastantes años y es un proceso que se sigue desde hace mucho tiempo y que siempre da resultados. Sí, yo creo que el hecho de cuidar a nuestro amigo, que es el balón, ¿no? Entonces, allá se cuida muchísimo cómo tratas al balón. Sabemos que teniendo el balón es una manera de defenderte. Entonces tú tienes el balón, el contrario no lo tiene, es evidente. Entonces ya te estás defendiendo con él. Y tratarlo bien, al final saber dónde tienes que llevarlo, cómo tienes que llevarlo, cuándo se aceleran las jugadas, cuándo hay que pausar el juego, cuándo hay que llegar con gente y ocupar área, todas estas cosas que al final hacen que pequeños detalles te decanten un partido para un lado o para otro. Todos estos conceptos que se trabajan desde muy pequeñitos, que se van incrementando, que se van haciendo cada vez más difíciles a la hora de intentar interpretar, pero sí que el chico pues va adquiriendo cierta capacidad cognitiva para poder interpretarlos.
Y tú, evidentemente, jugando desde los inicios en la cantera del Fútbol Club Barcelona y cumpliendo un sueño, ¿no? Que era llegar al primer equipo, que ha sido un proceso no sencillo porque no es fácil llegar a estos niveles. Parece que se pueda conseguir llegar al fútbol profesional y debutar en un club como el Fútbol Club Barcelona en su primer equipo, pero muy pocos lo pueden hacer. Y bueno, cumpliste ese sueño. Me parece que fue Van Gaal quien te hizo debutar en el primer equipo, o Radomir Antic. No, Radomir Antic. Radomir Antic, contra el Recreativo de Huelva. Y con Van Gaal coincidiste también, ¿no? Van Gaal fue anterior, pero solo subía estaba en el Barça C y me acuerdo que subía a entrenar y hacía más de sparring que de otra cosa. Y fue contra el Recreativo de Huelva, ¿no? Sí. Partido a domicilio que el Barcelona ganó. Cuéntanos ese momento que habrá sido muy, muy especial y que tienes marcado en tu recuerdo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, muy bueno, porque al final es un sueño cumplido el hecho de debutar en el equipo donde has trabajado desde pequeñito. Y recuerdo salir al campo con un poquito de presión al principio, pero los compañeros, Luis Enrique, Kluivert, Overmars, todos los compañeros, pues Puyol, lo recuerdo perfectamente también, que estaban muy cercanos a ese debut y te lo hacen todo mucho más fácil. Y no solo anímicamente o emocionalmente, sino que tú sabes que le vas a dar o le vas a tirar una piedra a Riquelme o a quien sea o a Luis Enrique y te la va a bajar. Le va a tirar un pedrusco aquí en el cuello y te la va a bajar abajo. Entonces todo eso fluye mucho más, es mucho más sencillo. Y luego jugaste también en esa misma temporada, me parece que en la siguiente jornada, en casa, ante el Málaga. Sí. Málaga, muy bien. Málaga. Muy especial, ¿no? También jugar en el Camp Nou, en tu estadio, ¿no? Sí, porque al final es el debut en casa, claro, con todo el estadio, con toda la afición, los 98.000, creo que, bueno, a lo mejor alguno menos, ¿no? Pero mucha gente. No dejas de cumplir un sueño que desde chiquitito pues lo vas viendo que cada vez está más cerca, que ves que muchos compañeros con muchas condiciones, incluso muchas más que tú, no llegan a debutar o no llegan al primer equipo, y cada vez ves como, bueno, picando piedra, vas trabajando, vas incrementando cada vez esa capacidad cognitiva de resolver problemas dentro del terreno de juego. Los compañeros, el entrenador, quiero decir, también se va dando cuenta o se va fijando pues que este jugador tiene progresión. Tú también esa autoestima va creciendo y entonces vas generando pues un jugador de profesional. Estás 2 años alternando el primer equipo con el filial y luego te vas a la Lazio, es decir, cambias de país, cambias de club, estabas toda la vida en el Barcelona y te vas a otra liga, te vas a otro país. Cuéntanos un poco la experiencia de jugar en la liga italiana, que es una liga totalmente, o era entonces totalmente distinta a la liga española, y otra forma de jugar muy distinta a la que acostumbrabas en el Barcelona, ¿no? Y sobre todo, y más en esa época, que era catenaccio y era portería cero, y primero aquí tenemos un punto, entonces ese punto hay que conservarlo. Si después hacemos gol, pues serán 3, pero sí, hago un cambio radical. Al final, me acuerdo en pretemporada, estaba con Rijkaard el segundo año y le pedí irme cedido porque siempre me he considerado una persona, bueno, siempre he sido bastante ambicioso de intentar crecer, de no estancarme, y ficharon a Silviño, ficharon a Van Bronckhorst, recuerdo también. Entonces era una manera de ponerme como un tope allá, que yo veía que no tenía recorrido ni iba a tener minutos. Pedí salir cedido, Rijkaard me dijo que no habría ningún problema, me fui cedido sin opción a compra a la Lazio, a Italia, y sí que recuerdo llegar allá y el primer partido fue Copa Italia, jugamos contra el Milán. El siguiente partido de liga, me acuerdo de jugar y yo jugaba de lateral izquierdo, todo siendo diestro, pero jugaba de lateral izquierdo, y recuerdo que jugamos contra Cagliari y el delantero, una entrada a la altura de la tibia que me rompe la espinilla, que era una espinilla durísima de entonces, y me dio a entender un poco que digo aquí, si yo soy defensor, el delantero, y es otro tipo de fútbol en esa época. Esa época de fútbol muy competitivo, muy directo, excepto Milan, Inter de Milán, Juventus y algún equipo más, jugaban un poco, interpretaban el juego y tal, intentaban asociarse y combinar, pero nosotros era balón a la espalda de la defensa rival y reducir distancias y poca cosa más, y ya tenemos un punto aquí. Y recuerdo perfectamente algún veterano, no voy a decir nombres, pero algún veterano de la época de tenerlo clarísimo, que aquí no se juega ni un en defensa no se juega, y si queréis cerca de la portería rival hacer alguna cosa a los delanteros, pues adelante, pero aquí el punto lo tenemos seguro.
Lo mejor que te pasó fue dejar aquello, ¿no? Y volver a España y llegar al Betis, que era un equipo que acababa de meterse en la Champions, ¿no? Con Lorenzo Serra Ferrer de entrenador. Había ganado la Copa, me parece también, la Copa del Rey. Copa Rey. Esa temporada anterior. Y llegas ahí jugando la máxima competición europea, teniendo minutos, teniendo protagonismo en un equipo donde te dio la oportunidad también de jugar en las máximas competiciones, ¿no? Sí, coincidí con Serra Ferrer en las categorías de fútbol base en el Barcelona, en el Fútbol Club Barcelona, y cuando estaba a punto de acabar la cesión en la Lazio, en Italia, me acuerdo que me llamó por teléfono y me dijo que tenía intención de que me quería fichar y quería que nos reuniéramos para explicarme un poquito la idea suya y tal. Y nos reunimos y quedé encantado. Al final es una ciudad preciosa, Sevilla también, donde hay buen clima, buenos compañeros. Recuerdo lo que decías, ¿no? Recuerdo del año anterior que venían de ganar la Copa del Rey. Y había un grupo muy, muy sano, muy noble, muy trabajador. Hicimos un muy buen año ese. Me acuerdo perfectamente con la Champions. No pasamos al Liverpool y al Chelsea. Recuerdo por un punto, quedamos empatados y por goles no pudimos pasar a octavos. Pero fue un año muy bueno en el que jugué bastante, que tuve mucha participación. Y estaba cedido y con el trabajo al final pues me gané la compra del Betis. Estuve después 4 años. Luego te vas al Nàstic de Tarragona, que ese año estaba en primera división. En la temporada 2006-2007 estaba en la máxima categoría, más cerca de casa, en un proyecto también bonito, ¿no? Un equipo que llevaba muchos años sin pisar la máxima categoría y ahí estuviste 2 años, ¿no? Sí, estuve un año. El primer año tuve mala suerte porque me rompí el cruzado a la tercera jornada o así, o cuarta jornada. Y después, bueno, el hecho de poder recuperarme bien, hacer una buena readaptación, una buena rehabilitación, me dio que en 3-4 meses estaba jugando otra vez. Y al año siguiente el equipo descendió, el año siguiente estábamos en segunda división y también tuve bastante participación, entonces que pude hacer un par de años bastante fructíferos en Nàstic. Las lesiones fueron un condicionante bastante grande en tu carrera, esas lesiones de gravedad que tuviste allí, y luego también pues coincidir con gente como Lopera, por ejemplo, en el Betis, con quien no hiciste muy buenas migas, ¿no? Bueno, al final no es que hicieran muy buenas migas, sino el hecho de que, bueno, que hay un presidente que tiene muchas personas alrededor. Para que le llegue información de un jugador, pues tiene que pasar muchos filtros. Entonces, para solucionar el problema que yo tenía, que recuerdo que cuando pedí irme cedido porque entró Irureta y Irureta me comentó, oye, no vas a tener muchos minutos, dije, vale, pues no hay ningún problema, me voy cedido. Recuerdo la abuela del Betis, no sé si os acordáis de la abuela del Betis, que me dijo, que en paz descanse, me dijo, Óscar, dice, jugador que se va cedido de este club, dice, aquí no me va a jugar más, con este presidente. Y me causó un poquito de impresión porque digo, una aficionada que me diga esto y tal. Digo, bueno, yo lo que quiero es jugar. Me fui para el Nàstic cedido y jugué y tal. Y después cuando volví, sí que realmente, o sea, me dejó sin ficha, directamente, sin ninguna explicación. Es lo que a veces hablo con los chicos, ¿no? Pues en el mundo profesional estamos en un filial y yo os explico cosas, os comento cosas, os doy tiempo para que entendáis situaciones, os doy tiempo para que sepáis cómo gestionar las emociones. Digo, pero tenéis que tener un equilibrio emocional. En el mundo profesional, el entrenador nos va a venir a explicar, oye, mira, me vienes a preguntar por qué no juegas, te explico por qué. En el mundo profesional te sentarán y si tienes problemas te sentarán, pero no en el banquillo, a lo mejor en la grada, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, volví al Betis, me dejaron sin ficha y tuve que, bueno, que coger y tomar un poquito el toro por los cuernos. Me refiero a coger y ir directamente a hablar con el presidente, porque veía que si hablaba con mi representante, el representante hablaba con otro hablaba con un compañero del presidente y al final era la vuelta, todo se tergiversaba mucho y todo era bastante confuso, y decidí ir directamente a hablar con el presidente para solucionar los problemas. Te fuiste a Holanda, acabaste tu carrera en el... Bueno, no acabaste tu carrera allí. Al Numancia primero, ¿no? Sí. El Numancia estaba en segunda división, creo que acababa de bajar de primera división, o hacía poco que había estado en primera división. Un equipo importante en la categoría de plata, ahora, bueno, está donde está en segunda federación, pero entonces era un equipo de fútbol profesional consolidado y bueno, ahí volviste a tener protagonismo, ¿no? Sí, era un poco una estrategia, ¿no? El hecho de
de que en Sevilla con el Betis me dejasen sin ficha, pues me condicionó bastante el poder tener una progresión o una continuidad en primera división, y necesitaba algún equipo donde con un poquito de estrategia poder intentar tener minutos otra vez y poder intentar ir para arriba, ¿no? a primera división. Creímos que junto con el representante, con mi familia, con mi mujer, creímos que Numancia era una buena plaza. Y sí, tuve bastante protagonismo allá para poder enlazar un poquito otra vez minutos de juego con Juan Carlos Unzué. Primero fue Arconada, después fue Juan Carlos Unzué como entrenador, y de ahí, bueno, acabé el siguiente paso, ya es en Holanda, pero ya tenía cierta edad, ya me condicionaba bastante alguna lesión continuada muscular, y ya a menos 20 grados en Holanda ya me lo pensé un poco. Y el fútbol en Holanda no era como el de Italia, ¿no? No, era bastante poco. El entrenador o el staff nos explicaba poquita cosa a nivel táctico, y era un nivel un poco más bajo. Hoy en día Holanda es un país puntero también, que está, bueno, cualquier staff, cualquier entrenador tiene mucho conocimiento, pero en esa época era un cambio bastante radical. Mi mujer me dijo, recuerdo en Soria, me dijo: Óscar, dice, a lo mejor el equipo que venga o la ciudad donde vayamos, en Soria estábamos a -10 en invierno, y me dijo, el siguiente equipo podíamos pensar ir a un sitio un poco más cálido y tal. Digo, venimos de Sevilla en invierno, que estás en manga corta casi. Pues mira, el siguiente año a Deventer, a Holanda, a -20 grados. Sí, había mucho contraste entre Holanda, Soria y Sevilla, lógicamente, incluso comparado con esta zona del Mediterráneo, ¿no? Donde tampoco hace tanto frío en invierno, y ya te dedicas a entrenar. No sé si lo tenías en la cabeza ya cuando estabas jugando en tus últimos años de carrera, dedicarte a los banquillos, a la formación de jugadores. Sabía que tenía que seguir vinculado al fútbol, porque al final es algo que he hecho desde los 8 años, estaba vinculado. Llevaba 24 años como profesional, 24 años, no recuerdo exactamente. Sí que cuando acabas el fútbol realmente no sabes si vincularte como representante o seguir como representante, como director deportivo, como secretario técnico, como ojeador, como entrenador, no lo sé, no lo tenía claro. Sí que recuerdo que estuve medio año que necesitaba parar un poco, porque el hecho de estar 24 años cada día entrenando y cada fin de semana haciendo una misma rutina, cuando la paran de golpe, es un shock emocional fuerte. Entonces estuve medio año que necesitaba un poco de parón mental para ver y para decidir bien y no equivocarme un poco en la trayectoria que quería seguir. Recuerdo estar en Cerdañola, que es donde yo tengo la mitad de mi vida. Yo soy de Barcelona, el Clot, pero a los 20 y pico años pues nos vamos con mi madre para Cerdañola a vivir. Y recuerdo pasar por el campo de Cerdañola, y tenía un compañero que estaba de director deportivo, y justamente coincidimos que pasaba por ahí. Y me dice: oye, ¿por qué no vienes aquí? Intentas, yo sé, te metes un poco con el juvenil A, estás de segundo entrenador. Y dije: venga, va, pues me paso. Y resulta que a la semana, yo creo que lo tenía más que pensado, de echar a ese entrenador que no tenía mucho feeling o algo, porque me dice: oye, te quedas de primer entrenador. Y el equipo era primera división juvenil, recuerdo el equipo estaba último, y empecé a coger el grupo sin tener realmente, yo no tenía nociones de entrenador, no sabía nada. Sabes como jugador, pero necesitas aprender a ser entrenador también, y necesitas saber gestionar. Y no sé, con el grupo empecé a llevarlo y tal, y medianamente pues con cositas que sabía o que recordaba un poco no de táctica, porque al final era más gestión de entrenamientos y tal, y el grupo se fue añadiendo y se fue enganchando esa gestión. Eran chicos de Badía del Vallés, casi todos, que estaban acostumbrados a estar en la calle, y muchas veces faltaban los entrenos. Pero cuando empecé yo con el grupo, pues no sé, venían a todos los entrenos, venía esa implicación por parte de todos los chicos, y acabamos sacando el equipo de la zona de descenso, los chicos súper contentos. Y digo: ostras, no sé si sé mucho o poco, pero me gusta. Y la gestión de llevar, no tenía staff, hacía yo todo, era delegado, llevaba las fichas, era botillero, llevaba los balones para todos lados, a todos los campos. Si tenía que hacer un tape a algún chico, pues se lo hacía, era el fisio yo. Y creo que todo eso al final te curte y te nutre y te hace ser mejor entrenador, creo.
Y estuviste varios años dirigiendo a equipos catalanes antes de que te llamara el Fútbol Club Barcelona para trabajar en la Masía, para trabajar en su cantera, ¿no? Sí, estuve en la Peña Brava Sant Cugat con un director deportivo que creo que es muy bueno, que se llama Antonio Sánchez. Creo que muy bueno en la formación, no solo de jugadores, sino como entrenadores también. Y estuve un año y este director deportivo se fue a Badalona y en Badalona me dijo, oye, quiero que vengas conmigo para allá. Y yo digo, encantado, digo, quiero seguir aprendiendo. Fui para Badalona y recuerdo que llevaba la coordinación de todo Fútbol 11, que eran 14 equipos, y compaginaba con entrenador de juvenil A. Intentamos combinar todos los horarios para que funcionase. Estuve 3 años y de repente me llamó Guillermo Amor y José Mario Vaquero porque habían visto, pues, oye, mira, vemos el buen trabajo que se está haciendo aquí, no sé qué, queremos que vengas y te integres, como conoces la casa también, has sido jugador, creemos que tienes potencial y queremos que estés aquí con nosotros. Y entré así para Barcelona. Y has trabajado con jugadores que luego han destacado y que han sido importantes, y algunos de ellos están siéndolo también, como Lamine Yamal, que pasó por tus manos, y otros muchos jugadores, Cubarsí y otros muchos internacionales absolutos con la selección de España, y jugadores que, bueno, yo desde el principio me imagino que ya veías en ellos desde muy temprana edad que estos iban para cracks, ¿no? Sí, al final el Barça Madrid, estas canteras tan fuertes, ¿no? A nivel mundial, tiene una capacidad de fichar mucho mayor que otros clubes, ¿no? Entonces, cuando te traen una materia prima muy buena. Después tú la tienes que moldear. Hay casos y casos, ¿no? Pues el caso de Casado es uno, el caso de Fermín es otro, y el caso de Lamine, por ejemplo, pues puede ser otro, ¿no? Entre otros muchos, ¿no? Pues Marc Bernal, Lamine, Cubarsís, Héctor Force, yo qué sé, Valdes, Iñaki, incluso porteros. Muchos jugadores que pasan por tus manos, que eso no quiere decir que tú seas un Ancelotti o Guardiola, sino que son los últimos que pasan por tu mano, y parece que ahora yo sea el descubridor de todos, pero han pasado por otras manos, por otros entrenadores también, ¿no? Anteriormente. Pero sí que los coges y entonces ves, caso de Casado, pues ves que es un perfil, pues, de trabajo, de picar piedras, de que al final puede acabar llegando. No ves que será el Casado de ahora, pero sí que ves que en el mundo profesional tiene cabida perfectamente. El caso de Fermín, ves otro chico, pues, que tiene una resiliencia grandiosa, esa capacidad de afrontar dificultades tremenda, porque al final Fermín, cuando lo cojo yo en juvenil, lo cojo de primer año y está 3 años conmigo en juveniles, porque yo paso de juvenil B a juvenil A también. Está 3 años conmigo y bueno, con los compañeros de staff, claro. Y recuerdo Fermín, que era pequeñito, pero muy pequeñito, que ni siquiera podía llegar con el golpeo a portería desde fuera del área. Entonces, esa frustración a nivel físico le hizo ser muy bueno a nivel mental, a nivel de rapidez, a nivel de interpretación de juego, a nivel de saber jugar a un toque, 2 toques para que no lo levantase un contrario. Todo eso le ha pasado factura positivamente para después que la naturaleza le ha dado ese cuerpo, y ahora ves a Fermín que interpreta el juego a las mismas maravillas. Y el caso de Lamine es otro completamente diferente. El caso de Lamine, recuerdo coger a Lamine y hacer, a mí como entrenador pues siempre me gusta analizar los jugadores de pretemporada y ver dónde podemos incidir, qué podemos optimizar, qué podemos potenciar. Y Lamine, recuerdo pues que yo le intentaba optimizar algunas cosas, intentar mejorar algunas cosas, que él las interpretaba de otra manera. Entonces yo veía después los resultados en el partido y digo, ostras, es que haciéndolo como lo hace él, la jugada acaba como yo quiero también que acabe en gol. Entonces digo, pues a este chico tendré que trabajarle de otra manera. Digo, porque yo le he comentado un caso, una tontería, ¿no? Digo, Lamine, si tú te vas de tu extremo y juega a pierna cambiada él, si tú te vas de tu lateral izquierdo y vas a hacer frente al central izquierdo del equipo rival, digo, si vas a hacer 1 contra 1, ¿por dónde es más fácil si tú has superado al lateral izquierdo? ¿Por dónde es más fácil irte? ¿Por la izquierda o por la derecha? Digo, por la izquierda tienes cobertura, ¿no? Que está el central derecho. Digo, por la izquierda, ¿suya? No. Digo, pues vete por la derecha, ¿no? Tuya. Digo, así no pero él lo hacía después por la izquierda y te acababa chutando a la escuadra, te acababa metiendo gol, y digo, ¿qué le puedo yo coger y optimizar a este chico? Entonces me centré mucho en trabajarle a nivel emocional, a nivel anímico, a nivel que tuviese un equilibrio, que yo sabía, digo, este chico me lo van a quitar antes de acabar la temporada, Xavi se lo lleva al primer equipo seguro.
Y digo, si pasa alguna cosa a nivel emocional en primera división, pues que esté equilibrado, que esté bien. Y oye, pues trabajé mucho más anímicamente con él. Estás 6 años, ¿no?, en el Fútbol Club Barcelona, ganando títulos con los equipos juveniles a los que has dirigido, y llegas al Club Deportivo Castellón. ¿Cómo surgió? ¿Qué es lo que te motivó para venir aquí? Bueno, primero de todo me llaman del club, me llama Ramón y Tomeu, y se ponen en contacto conmigo que les interesaría que me pudiese incorporar, y se empieza a gestionar todo, ¿no? Mientras yo ya sabía que existía la posibilidad de venir para aquí, pues junto con Alex empezamos a analizar mucho al Castellón en Wisecout o en plataformas donde podíamos ver, y también coincide justamente que van a San Andreu y juegan en San Andreu. Y digo, pues tenemos que ir para allá y verlos, porque hay esta situación de que puede ser que acabemos recalando en Castellón, y tenemos que empaparnos un poco de cómo está el equipo, ¿no? Y por qué también esa situación o esa dinámica negativa y tal. Y claro, la sorpresa para mí en San Andreu es que vemos un equipo pues con un punto de honor espectacular, con una agresividad, una intensidad, un carácter, una personalidad, un atrevimiento, una valentía espectacular. Yo digo, no puede ser, digo, este equipo, digo, ostras, digo, nos atrajo mucho y nos cautivó mucho, y así es como lo comenté el primer día de entrenamiento a los chicos. Digo, nos ha llamado mucho la atención esta valentía vuestra, este atrevimiento, estas ganas de ganar. El partido contra Girona anteriormente, creo que es anterior al de San Andreu, me parece, o dos, bueno, anterior, creo que se pierde por 7 goles. Y los chicos en el minuto 90 iban, y digo, ostras, minuto 80, minuto 70, minuto 80, minuto 85, 90, y van al frente. Y digo, aquí tenemos que ir, Alex, digo, aquí hay materia prima para trabajar con ellos. Y así ha sido, al final se gestionó todo. Ramón y Tomeu nos pusieron muchas facilidades para poder incorporarnos, y estoy encantadísimo de tener este grupo, de ver a los chicos la gana, el hambre que tienen de coger e intentar ir al mundo profesional, y de lo que nos han facilitado Ramón y Tomeu para poder estar con el equipo. Llevas 4 partidos, tanto tú como Alex, dirigiendo al filial del Club Deportivo Castellón, ni una sola derrota, y por fin ese triunfo en un campo tan difícil como el campo del Reus para levantarse en la tabla clasificatoria, aunque está todo muy apretado y el equipo no acaba de desengancharse de la zona baja porque hay mucha competencia ahí abajo, pero sí que es un paso importante y es un golpe en la mesa, ¿no?, del equipo, de decir, mira, estamos aquí, estamos muy vivos y podemos ganar a cualquiera. Sí, por supuesto. Sí que es verdad que prefiero ganar, perder que empatar tanto, ¿eh? Sí. Aunque anímicamente muchos entrenadores, ¿no?, comentan, ostras, el tema de perder y tal hace que el equipo pueda bajar y tal. Yo prefiero los puntos también, vas sumando de 3 en 3 y es importante. No, pero sí, al final es lo que comentamos con los chicos. Desde un principio lo único que queremos es intentar aportar nuestro granito de arena y nuestro conocimiento a algo que hay una base muy buena en el Castellón, que es ese atrevimiento, esa valentía, esa energía, esa agresividad, esa intensidad que se le mete a la cantera, ¿no?, o al primer equipo, que es un reflejo espectacular para los chicos, de que hay que ir para adelante, de que hay que defender para adelante, de que hay que ser atrevido, de que no hay que tener miedo o ser un poco precavido a la hora de atacar, porque al final si tú atacas bien y tienes el balón y dominas y sometes al contrario, es bestial para anímicamente para el rival estar en campo, en el área suya, sometido, recuperan balón, la despejan, tú vuelves a recuperarla, perdemos el balón, la vuelves a recuperar. Eso anímicamente merma a cualquier equipo, y en eso estamos, en seguir la misma línea que tenían los chicos a nivel de ADN Castellón, e intentar incorporar pues matices. Debutó un chaval de 16 años, hicisteis jugar a Óscar Albiol, que es un jugador del Juvenil B, que también ha tenido protagonismo en el Juvenil A, y bueno, lo habéis visto varios entrenamientos, ¿no?, trabajar con vosotros, y contasteis con él en esos últimos minutos del partido ante el Reus, una perla, ¿no?, de la cantera del Castellón, que hay que moldear, evidentemente, pero es un paso importante a tan temprana edad que debute en una categoría tan fuerte como esa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es un chico que lo hemos visto 2 o 3 entrenamientos, tampoco mucho más.
Pero lo que hemos visto, más lo que nos han podido comentar, pues Ramón, Tomeu del Chico, los compañeros de staff que conocen bien también a los canteranos, a Juvenil A y Juvenil B, y sobre todo lo que yo vi junto con Alex, lo que vi Alex y yo junto en el terreno de juego en nuestros entrenamientos, dijimos, este chico tiene un potencial muy bueno. Y por supuesto, si al final en la cantera está para eso, para que el buen trabajo que hay por detrás de los chicos, pues que vayan creciendo, vayan subiendo para arriba. Sí que es verdad que Sale, hace un buen partido en un contexto complejo, difícil, contra un equipo muy bueno, pero es que todos los compañeros le facilitaron mucho todas las tareas también. Es lo que te comentaba antes con el Barça conmigo, ¿no? Al final llegar a un equipo donde le facilitan los compañeros el aclimatarse, ese esfuerzo, le impregnan esa agresividad, esa intensidad, hace que el jugador pues esté mucho más positivo para cualquier situación o interpretación del juego. Ahora tenemos un partido ante un equipo también de los de arriba, ¿no? El Atlético Baleares, un equipo que hace poco estaba peleando por subir a segunda división y que ahora se ha metido en esta categoría, en segunda federación. Aquí todos los rivales son duros, pero quizás en este grupo hay mucho más nivel que en otros grupos, ¿no? Creo yo, de rivales y de equipos fuertes, ¿no? Eso comentan, dicen que el grupo 3 yo creo que, bueno, es lo que se dice, ¿no? Que es el grupo más complejo, más difícil, porque hay un poco un mix de todo, ¿no? Hay el equipo que intenta combinar, intenta jugar, pero no son tontos. Al final este equipo también sabe coger y ganar duelos y golpear directo y jugarte segundas jugadas, y hay los equipos que juegan directo y que saben muy bien a lo que juegan y no se complican. Sí, Reus, Atlético Baleares... los filiales son equipos que proponen bastante. Atlético Baleares creo que es un equipo pues con un caché o una idea muy clara de juego, ¿no? De intentar asociarse, combinar, pero lo que te comentaba, no hay equipos tontos en esta liga. Si se ven ahogados pues lo van a golpear directo, no van a jugar segundas jugadas. Es un equipo bastante versátil en el que tenemos que tener otra vez 50.000 ojos y hacer las cosas muy bien para conseguir los 3 puntos. Y te quería preguntar también por el primer equipo, que me imagino que habrás seguido los partidos del equipo de Pablo Hernández. ¿Qué te está pareciendo el nivel que está mostrando el equipo? Segunda posición en la tabla clasificatoria. ¿Crees que van a aguantar ahí hasta el final peleando por ese ascenso? Muy bien, la verdad. El equipo de Pablo lo hemos visto ya en unas cuantas jornadas. Ahora este fin de semana pensaba que juegan sábado, creo que juegan domingo al final, sí. Y no podemos verlo, pero quería ir al campo otra vez. Muy bien, al final tiene una idea muy clara de juego, ya no solo de estructura, sino también de idea, de ADN de Castellón, ¿no? De ir adelante, de saber gestionar situaciones de partido muy, muy claramente. Tiene buenos jugadores que interpretan muy bien ese juego y es un equipo. Al final se ve cómo van sometiendo poco a poco al rival, cómo van recuperando balones en campo contrario tras pérdida. Esa agresividad, que es la que intentamos inculcar en cantera, en el filial en este caso, está muy bien porque es un reflejo que es muy bueno tenerlo cerca y que lo tengan al abasto los chicos. Pues a ver si ambos equipos consiguen sus objetivos, ¿no? El objetivo inicial del Castellón, del primer equipo, quizás no era el ascenso, pero bueno, las cosas han ido evolucionando como hemos podido ver y se ha metido en esa pelea y bueno, que el filial consiga la permanencia, el Castellón B, y sobre todo que se siga con ese proceso de formación de jugadores junto a Alex, que es muy importante, y el cuerpo técnico evidentemente tiene un peso muy grande en este trabajo que está realizando, en una apuesta muy importante del club, pero también una apuesta muy importante vuestra, ¿no? Porque habéis visto que aquí hay mimbres para poder hacer un buen trabajo, ¿no, Óscar? Sí, sobre todo. Al final es el tema de un filial o cantera, ¿no? Es que no son antónimos, ¿no? El formar o competir. Al final tú formas para competir mejor. Y conforme se va subiendo, ese embudo se va estrechando. Entonces tienes que formarlos cada vez mejor para esa competición. Entonces ahora toca segunda ref, que es una competición muy dura, muy de lo que comentábamos antes, mucho duelo. Pero tenemos también herramientas para coger y que no haya tantos duelos a lo mejor, para intentar tener mucho más balón en campo contrario. Y en eso estamos, de intentar mejorar a los chicos. Pues Óscar, Alex también, muchísimas gracias a los dos por estar aquí, por acompañarnos en Plaza Albinegra, que se consigan los objetivos y que vaya todo muy bien por la capital de La Plana. Muchas gracias a vosotros.
¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Atención, en Quadis Leonauto llegan oportunidades únicas de la mano de Spoticar. Solo 30 unidades de vehículos de ocasión con muy pocos kilómetros y totalmente revisados. Estrena un Opel Corsa GS o un Peugeot 208 Ayure, ambos con 4 años de garantía y 1 año de seguro a todo riesgo. Tú eliges Opel Corsa por solo 192 euros al mes o Peugeot 208 por 181 euros al mes. Ven a Quadis Leonauto y hazte con el tuyo. Quadis Leonauto. Nos encontrarás en Castellón y Vila-real. L'Ajuntament de Castelló informa que la Generalitat Valenciana ja ha iniciat la primera fase de les obres de reparació del bucle central de la plataforma del tram. Per aquest motiu, des del dilluns 12 de gener i fins al 27 de febrer, el trajecte des del Grau en sentit Ují canvia parcialment i queden temporalment anul·lades les parades de la Porta del Sol i Rei Don Jaume. La resta del servei es prestarà amb normalitat. Tota la informació en tramcastellón.com. Y acabamos hablando del femenino del Club Deportivo Castellón, que tiene partido este fin de semana. Este domingo juega ante el Aldaya a las 3:30 de la tarde en Gaetà Huguet, en busca de otra victoria que las mantenga en la primera posición en su grupo, en el grupo sexto de Tercera Federación, con un partido menos el Valencia, que tiene que jugar el día 15 de febrero para que se normalice esa clasificación. Y después de que las albinegras ganaran en su último encuentro en la cancha del Alicante, ese partido que en su día fue aplazado por la alerta meteorológica y que jugaron el pasado fin de semana ganando por 0-4 para lograr esa cuarta victoria consecutiva, que esperemos que sea quinta este fin de semana ante el conjunto del Aldaya. Aquí lo dejamos, mañana volvemos con la tertulia prepartido, esa previa frente al Andorra, donde el primer equipo, el equipo de Pablo Hernández, busca una nueva victoria que les mantenga en lo alto de la tabla clasificatoria. Les esperamos, saludos.